Compañeros de control de calidad, siguiendo con lo que hemos avanzado, que es los instrumentos de medición, voy a primero contarles por qué, que ya de pronto mencionamos eso, porque es importante que los dispositivos estén calibrados, los dispositivos de medición. Para ello, suponemos que existe un producto en la empresa que es de carácter técnico muy preciso. Supongan ustedes una pieza para un avión, suponiendo ustedes que está en el tren de aterrizaje. Entonces, que aquí en Colombia se fabrican esas cosas, entre otras cosas. Eh, entonces, supongan ustedes que falla en un milímetro y por ese milímetro que falla, puede presentar una falla y el por qué no, digamos, pérdida del avión y pérdidas humanas. Entonces, en ese sentido, la seriedad de estas mediciones debe ser totalmente real. Por eso es importante en la empresa estar certificados en cuanto a lo que son los instrumentos de medición, es decir, que estén calibrados y estén organizados y digamos estén adecuados para su uso. Otro ejemplo sería, digamos, en lo que pasa actualmente con la pandemia, sería todo aquello que, digamos, los instrumentos que se utilizan allá en los laboratorios para medir una milésima de gramo en la parte química, ya que hacen pruebas con los químicos que hacen la radiación ultravioleta. Bueno, no sé cómo se haga realmente esa medición, pero podemos suponer que cualquier descalibración en ese equipo genera un resultado erróneo. Por ejemplo, puede señalar que una persona no tiene COVID cuando en realidad sí lo tiene. Y eso ocasionaría que esa persona contagie a otras y bueno, ya ustedes saben todas las consecuencias. Entonces, por eso es importante tener los equipos calibrados y tener los equipos contra un patrón internacional. Por eso entonces les traje aquí en este mapa, que lo saqué de un libro que se llama el MSA, o sea, Measure System Analysis, o Análisis del Sistema de Medición en español. Les traje esta gráfica que yo a veces la hago en el tablero, pero pues hoy la vamos a hacer aquí en esta imagen. En la parte superior del patrón, ahí donde voy a mover aquí un puntico rojo, hay un patrón nacional o internacional. Ese patrón nacional o internacional está avalado también por el Instituto de Pesas y Medidas que queda por allá en Inglaterra, o sea, eso es súper internacional. Donde sepan cuánto es un centímetro, un metro, por ejemplo, si estamos midiendo longitudes. Pero hay diferentes, como les mostraba ayer, diferentes unidades. Entonces está el tiempo. Entonces el patrón internacional para el tiempo será un reloj atómico que tiene un error, digamos, según lo que he visto en algunos documentales, tiene de una 10 millonésima de segundo por allá y se descalibra por allá cada 5 años. Entonces esa vaina es súper, mejor dicho, minuciosa para medir el tiempo. Por otro lado está medir, qué sé yo, la temperatura. Entonces tienen un patrón allá para eso. En los libros de física antiguos, ¿sí? Que de pronto digo antiguos del siglo pasado, del milenio pasado, de física, que inclusive que uno veía en la universidad algunos, entonces decían el metro. Y el metro era, mostraban que el Instituto de Pesas y Medidas de Inglaterra, y entonces había una barra ahí de una longitud de un metro, ¿verdad? Que decía que eso era un metro, y entonces uno creía que eso era un metro, pero resulta que ese patrón tenía un problema, y es que aquí puede ser, allá como lo tienen a 20 grados y todo, es un metro. Pero si usted lo acerca a más temperatura, usted sabe que hay una cosa que se llama la dilatación térmica, entonces él varía una 10 milésima de milímetro, y entonces ya ese no es el metro. Lo que buscaron entonces, o lo que se busca con un patrón, es que ese patrón se pueda replicar en cualquier parte, no solo del mundo, sino del universo. Entonces, en el caso de las mediciones de tiempo, buscaron el reloj atómico. Entonces, en cualquier parte del universo, usted está en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Urano, Neptuno, Plutón, en donde sea, allá donde va el Voyager ya. Entonces, la descomposición, como es atómico, una descomposición de uranio radiactivo, de no sé qué, se demora tantos milésimas de segundo, y con eso se sabe. Y eso puede pasar en cualquier parte del universo. Y para el caso de los metros, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá, hay una longitud de onda, si no estoy mal es el xenón. Recuerden que son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Son los gases nobles, es decir, que no varían con otros químicos que estén expuestos. Y esa longitud de onda, una cantidad de esas longitudes de onda lambda, permite, o una, permite saber cuánto es un metro. Entonces se sabe que, no me sé el número exacto, aclaro, de longitudes de onda del xenón,
pero digamos que en un metro hayan 50 crestas. Entonces esas 50 crestas se pueden repetir con el xenón. Aquí en la Tierra, en Europa, en el Everest, sí, suponiendo que es por la altura, en el océano, fuera, en la luna, se pueden repetir ese patrón. Entonces lo que buscan con este patrón es que sea un patrón universal y de manera textual en el universo. Y entonces está la longitud de onda del xenón, por ejemplo. Ese es el patrón internacional, o en este caso es el nacional, dice acá patrón nacional. Digamos en Colombia está el ICONTEC, tiene un laboratorio, pero hay un instituto que se encarga aquí en Colombia de esos pesos y de esas medidas, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguramente, pues no estoy enterado, pero seguramente ellos tienen este patrón de longitud de onda del xenón allá en sus laboratorios. Pero hay otros, el ICONTEC tiene laboratorios acreditados y otras compañías que hacen también, que están acreditadas y pueden certificar esa medida. Como esta medida ya está certificada y es a nivel universal, entonces yo lo que hago es mandar a calibrar los equipos que yo tengo en la organización, los mando a calibrar a ese laboratorio. Pero como eso resulta caro, entonces aparecen los bloques patrón, que fue la última parte que vimos en el anterior video. Y esos bloques patrón usted los puede calibrar contra el medidor de interferencias láser, ¿no? Entonces ahí usted sabe que de la 10 milésima, bueno, de la onda está calibrado el bloquecito patrón. Entonces eso sería el patrón que yo tengo en la empresa, ya el bloquecito patrón. Por eso digo que cuestan tanto, porque son súper, ultra, recontra, como le quieran agregar, precisos. La preposición que usted le quiere agregar. Entonces ese es el patrón. Y luego está aquí, digamos en nuestra compañía, ya más abajo, digamos en un área del laboratorio de nuestra compañía, los bloques, las galgas, gauge significa galgas, después vemos que es una galga, y es el patrón con que yo trabajo. Y los dispositivos que ya uso en la planta, las gauge, las galgas para dispositivos, son las que están en la planta. Y se comparan contra el micrómetro, es decir, los gauge dispositivos se usan en la planta para medir, y está el micrómetro, que es un instrumento que ya también vimos ayer en fotos, y que es muy común en los metalmecánica y otras industrias. Ese micrómetro está calibrado contra eso. Entonces esto es lo que se llama trazabilidad, o aquí como dicen, rastreabilidad metrológica. Lo que quiere decir que cuando yo estoy midiendo con un micrómetro que esté calibrado contra mis bloques patrón, y esos bloques patrón están calibrados contra unos bloques patrón de los laboratorios de mi organización, o contra el ICONTEC, por ejemplo, y ese medidor está calibrado contra la longitud de onda del patrón allá internacional, quiere decir que lo que yo estoy midiendo está calibrado, certificado, y se puede dar como válido para cualquier caso. Eso sería, esta es la escala de, digamos, de la cadena de trazabilidad metrológica para un micrómetro. Usted aquí puede colocar diferentes tipos de medida. Micrómetro, usted vio ayer medidor de alturas en el video, lo vimos en el anterior video. Medidor de alturas, calibrador pie de rey, ¿sí? O vernier, que llamamos, y cualquier cosa de esas de medición. Y de esta misma manera cualquier otra cosa. Un ejemplo práctico en la vida diaria, como les digo, donde usted puede ver esa certificación, ese tipo de cosas. Cuando usted va a la carnicería o va a un expendio de papa o de alimentos, las personas deben tener una báscula. El expendedor de los alimentos debe tener una báscula. ¿Y esa báscula qué? Observen, debe tener un sello. Ese sello dice que la Superintendencia de Industria y Comercio calibró esa báscula y está ¿qué? Contra el patrón internacional. O sea que cuando están diciendo que hay una libra, pues es porque hay una libra, ¿sí? Y esa báscula fue verificada por ese instituto. O también contra el ICONTEC, bueno, normalmente es la Superintendencia de Industria y Comercio. Es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo cotidiano, cuando usted va a tanquear su motocicleta, su automóvil o el de su papá o lo que sea, va a tanquearlo, usted va a encontrar en la bomba de gasolina, por favor, yo creo que ahora se van a dar cuenta cuando van a hacer ese ejercicio que les estoy diciendo, y ojalá que lo hagan, en la bomba por algún ladito visible, debe estar calibrado, por la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el sello, lo que significa que el galón de gasolina que nos están vendiendo es exactamente un galón de gasolina, y no más ni menos. Ni ellos están dando en la cabeza, ni nos están dando en la cabeza a nosotros vendiendo menos gasolina. Ese tipo de cosas, todo eso es la trazabilidad metrológica. Entonces con este cuadrito quiero que quede claro eso.
La otra parte es cómo garantizo yo, y lo acabo de mencionar, cómo garantizo que un instrumento de medición está calibrado. Muy sencillo, vamos aquí a abrir un Excel. Yo siempre hago un Excel. Él debe tener una etiqueta que muestre la siguiente información. Yo la voy aquí a hacer grande. La etiqueta que muestre la siguiente información. Por ejemplo, vamos a colocar por aquí código del instrumento o instrumento código, como quieran. Vamos a colocar instrumento código. Entonces suponer que es un pie de rey, ¿sí? Esto es una etiqueta pequeñita que está en algún lado. Entonces pie de rey número 054. Ese es el código de mi instrumento. Fecha última calibración. ¿Listo? ¿Qué debe tener ese instrumento? La fecha de la última calibración. Vamos a suponer que fue por allá hacia el año 2019. Entonces, 12, o sea, diciembre 12 del 2019. ¿Listo? Entonces esa es la fecha de la última calibración. Y estará la fecha de la próxima calibración. Normalmente se da un año, pero hay unas empresas que dicen, por la cantidad de veces que se usa el instrumento, entonces lo vamos a hacer cada 6 meses. Depende, ¿no? O si han tenido problemas, pues lo hacen cada 6 meses. Entonces aquí fecha de la próxima calibración, ¿verdad? Fecha, colocar fecha próxima. Aquí me equivoqué, próxima calibración, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que es el día, bueno, vamos a dejarlo un año, ¿no? 12/12 del 2020. Bien, y esto pues, esta es una etiqueta que está, obviamente viene el logo de la empresa, viene el logo de la empresa allí, etcétera, para que identifique que es mi instrumento de medición el que está calibrado. Esta es la etiqueta, ¿cierto? Aquí vendrá, puede ir un título que diga etiqueta de calibración, qué sé yo, o estado de la calibración, estado de calibración, correcto. Esto es muy importante, apreciados ingenieros, porque nos garantiza que nuestro instrumento está calibrado. Puede ir con el logo de la empresa, etcétera. Mejor si va con el logo de la empresa. Y esto va ¿en dónde? En el instrumento. Cuando no se puede colocar en el instrumento, ¿dónde va esta etiqueta? Esta etiqueta va en la caja del instrumento, ¿sí? Porque a veces por el tipo de instrumento, por ejemplo en un tornillo micrométrico que lo vimos ayer, un micrómetro, entonces ¿dónde lo coloco? En el tambor no se puede, en el vástago no se puede, entonces ¿dónde va? En la caja del instrumento. Cuando se verifican este tipo de cosas en la organización, y digamos estamos haciendo una auditoría para mirar si se está midiendo bien, ¿qué mira uno? Primero, que el instrumento esté visiblemente en buenas condiciones. Segundo, que tenga su etiqueta de calibración. Y tercero, qué manejo le está dando el usuario de ese instrumento al instrumento. Es decir, por ejemplo, si lo está cargando bien, normalmente va aquí en la blusa. Por ejemplo, si no lo lleva en el bolsillo trasero es prohibido llevar cualquier instrumento porque usted se siente y lo descalibra. O por ejemplo que usted ve que se golpea o que lo usan para golpear algo, rayar algo. No, ese tipo de cosas usted lo audita y dice, no, qué pena, ese instrumento ya no sirve para calibración, para medición. ¿Cuándo se debe, digamos, volver a calibrar un instrumento antes de la fecha, de vencimiento, como en este caso? Si se me golpea el instrumento, se debe volver a calibrar. Si yo considero que el instrumento está arrojando datos errados, se debe volver a calibrar. Si sufrió alguna avería, alguna cosa en la temperatura, lo metió usted, lo dejó por allá cerca de la estufa, ¿sí? Por error, entonces se calentó, se dilató. Todas esas situaciones es necesario volver a calibrar el instrumento y generarle una nueva etiqueta de calibración. Obviamente, ¿qué vamos más a comparar? Que haya trazabilidad metrológica. Es decir, que este instrumento que se calibró el 12 de diciembre del 2019 esté calibrado contra un patrón que todavía tenga vigencia en esa época que se calibró. Por ejemplo, que se venza, qué sé yo, el 3 de enero del 2020. En esa época se calibró este instrumento contra los patrones, como les mostraba yo en el video anterior donde colocábamos el pie de rey y el bloque patrón. Entonces, si está bajo todos los lineamientos, se da por cumplido que el instrumento está calibrado y es capaz de medir lo que debe medir. Eso es para tener en cuenta. Entonces ya hemos aprendido
que hay unos instrumentos, que hay una trazabilidad metrológica y los requisitos que debe tener un instrumento para ser válido para medir en la compañía. ¿Qué otra cosa es importante hacerle a un instrumento de medición? Por ejemplo, en un PRI se le hace el estudio de linealidad y el otro es LRIR. Vamos a hacer un estudio de linealidad para que quede claro. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro estudio de linealidad. Entonces para eso ubicamos en los bloques patrón, vamos a tomar bloques patrón, por ejemplo de 5 milímetros en 5 milímetros, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, hasta una longitud larga. 5, 10, 15, miramos a ver si él va aumentando acá, de acuerdo al Excel, yo creo que se deja, intentémoslo. Correcto, vamos hasta el 100, vamos hasta el 100 nomás. Obviamente un instrumento de medición tiene más escala, es decir, por ejemplo 200, es decir, 20 centímetros, ¿sí? Vamos a ir hasta el 100 para hacerlo nosotros acá. Y el instrumento normalmente marca lo mismo, normalmente va a marcar lo mismo. En este caso vamos a copiarlo acá. Esto sería lo normal de un instrumento, pero en ocasiones ocurren, yo voy a exagerarlo, que este ya no mide 55, sino mide una centésima más, 2 centésimas más. Y eso ya tiene problemas en el momento de leer una medida. Vamos a colocar aquí para este caso más más 0.5. Vamos a colocar aquí un 5 décimas más. Eso es mucho más que 5 centésimas. Vamos a colocarlo acá. Lo pegamos acá, pegar valores. Por supuesto estoy exagerando el ejemplo. En la vida real las desviaciones son de centésimas de milímetro, ¿no? Pero ya una centésima de milímetro para un tornillo que va no sé, en el sistema de frenos de un carro, pues obviamente es mucha desviación y eso es imposible, por lo tanto toca cambiar el instrumento. Vamos a insertar entonces el gráfico. En el eje de las X vamos a dejar lo que debería ser, porque ese es fijo, que es el bloque, los bloques. Y en el eje de la Y vamos a colocar el valor del instrumento, a ver cómo nos va. Entonces insertar gráfico, aquí en el eje, seleccionar datos, vamos a agregar estos valores de la serie que están acá. Correcto, son esos valores y le vamos a aceptar. Vamos a quitar acá este error que lo dejé por ahí y listo. Ahí tenemos nuestros valores que son esos. Pero en el eje de en la parte de abajo vamos a seleccionar los datos y vamos a colocar las categorías que son estas que están acá. Bien, entonces tenemos aquí la gráfica, la hemos ajustado y ¿qué es lo que sucede? Digamos que en este caso no se ve mucha la variación al graficarlo, sin embargo aquí los datos muestran que lo que debería medir 55 ya no lo mide porque tiene un descuadre de 5 décimas en este caso. ¿Qué podemos concluir del instrumento? Que el instrumento serviría para medir en este rango que yo voy a marcar, aquí en amarillo, ¿correcto? Aquí en amarillo serviría ese instrumento para marcar y de aquí en adelante no. Pero lo más recomendable en estos casos es cambiar el instrumento. ¿Por qué? Porque ¿cómo garantiza usted que ese instrumento solo se use para medir de entre 0 y 50 milímetros? Es muy difícil garantizar eso porque hay, digamos, en la empresa piezas que miden 60 milímetros, 75. Entonces usted termina midiéndolas sin acordarse de que el instrumento no sirve para eso o está deshabilitado. Por esa razón se recomienda es mejor cambiar el instrumento de medición, es decir, ya no sirve, es lo más recomendable. Se puede marcar, repito, para que se use entre 0 y 50, pero lo más recomendable es cambiarlo. Por supuesto, si usted hace una linealidad aquí, un gráfico de estos que acabo de hacer, pues no se nota mucho. Pero, ¿qué pasaría si usted aquí en cambio de esto tiene este valor? ¿Sí? Obviamente lo estoy exagerando y ustedes ven que hay una tendencia de marcar, digamos, deliberadamente esos puntos. Yo lo estoy haciendo ahí deliberadamente. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Sí? Que comienza a deformarse la recta. Si usted le detalla la recta, pues va a encontrar que esos puntos no coinciden exactamente. Y más cuando hace marcación sobre el eje de los puntos. Vamos a intentar aquí agregar etiquetas de datos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice que para este da 70.5 en este, pero debería marcar 70. Que podríamos también, creo que se puede hacer, agregar líneas en el eje. Vamos a intentarlo acá, agregar líneas, formato de líneas de trazado. Vamos a ver si se puede. Bueno, líneas de trazado son bajo formato de 3 de bordes suaves iluminado bien. Entonces aquí en la escala, a ver,
guardar con plantilla, cambiar tipo, restablecer, bueno, no está. Área de trazado, eje vertical valor, vamos a intentarlo. O acá, intentémoslo acá. Dar formato al eje de datos, formato etiquetas de datos, a ver, el eje de datos, trazar en serie, listo. Bueno, entonces aquí vemos esta gráfica, ¿no? Lo que debería ser, lo que no debería ser. Digamos que los puntos deberían estar 5, 10, 15, 20, 25, 30, etcétera, en orden, pero aquí vemos que se salta, ¿no? Ustedes lo pueden ver porque ya los números no son enteros, aquí en este caso en el eje. Este sería el estudio de linealidad. Repetimos, si el instrumento tiene estas características, se puede marcar para que no se use de ahí para allá, pero el problema es cómo garantizamos eso. Por lo tanto, lo mejor es cambiar el instrumento, es lo que se recomienda. El otro estudio se llama el RIR. El RIR. ¿Qué significa RIR? Significa repetitividad y reproducibilidad. Es decir, que el instrumento repite y reproduce. Repite significa que dos personas o la misma persona repite la medida, y reproduce significa que la otra persona midiendo la misma pieza va también a dar la misma medida. Voy a explicar cómo es el RIR y en qué consiste. A este estudio se conoce. Este estudio de repetitividad y reproducibilidad también se conoce con el nombre de RIR, es decir, así como está escrito acá, vamos a agrandar un poco la letra para que ustedes lo vean. Repetitividad y reproducibilidad. Antes de comenzar ese estudio, quiero aclarar algo. ¿Qué es el sistema de medición? El sistema de medición son los recursos, los objetos, las personas que se utilizan para ¿qué? Para realizar mediciones de manera confiable. Entonces, está compuesto por sistema de medición, vamos a colocar acá, sistema de medición, está compuesto por, ¿quién? El operario, es decir, el operario, en el inglés van a encontrar appraiser, es decir, que la persona que hace la apreciación de la medida, pues en español es una traducción pues un poco ambigua, pero el operario básicamente. El instrumento y tenemos las piezas a medir, o sea, los productos básicamente. De eso está compuesto, o por eso está compuesto el sistema de medición. ¿Qué queremos? Que el operario sepa medir, que el instrumento esté calibrado, que esté con linealidad, etcétera, y que hayan unos productos que sean obviamente características uniformes para tener una cosa de medición asegurada, un sistema de medición. Ahora sí, volviendo al RIR. El estudio de repetitividad y reproducibilidad consiste en tomar a más de un operario y hacerle medir las piezas a ambos operarios varias veces con el fin de determinar si repite y reproduce. Entonces, las personas que están haciendo la medición no conocen qué piezas es la que está midiendo en realidad, porque todas son muy parecidas. Se le entrega una pieza a la persona, la mide, da un resultado, se le puede hacerlo de manera aleatoria, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Que si repite el mismo operario, dé el mismo concepto dos veces, si repite. Y si reproduce es que el otro operario, ¿sí? También dé el mismo concepto que el primer operario había dado. Cuando hay problemas en este sentido, entre por ejemplo repetitividad y reproducibilidad, no es que el instrumento esté dañado, o porque no necesariamente así, se tiene que hacer con un instrumento que esté en buenas condiciones. Pero sí es que el sistema de medición está fallando, por lo tanto normalmente se van a trabajar sobre los operarios. Bien, vamos a hacer nuestro estudio de RR. Eliminemos esto, aquí vamos a colocar la pieza, vamos a colocar aquí pieza. Recuerden, las piezas no las conoce el operario. Yo voy a hacerlo con 10, pues obviamente es muy pequeña la muestra, se hace con mucho más. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a hacerlo con 10 piezas, estas son las piezas. Pieza acá. Perfecto, aquí por ejemplo el operario Juan, ese operario Juan lo va a leer varias veces, mínimo dos, ¿no? Mínimo dos, vamos a colocar acá lectura 1, y aquí lectura 2 de Juan. Juan va a leer dos veces el instrumento.
Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, Oscar. Oscar va a ser también una lectura 1 y una lectura 2. Entonces, ¿qué pasa? Tanto Oscar como Juan van a medir que las mismas piezas. Oscar y Juan conocen cuál es el número de la pieza, no lo deben conocer porque si no, no tendría sentido porque ellos adivinarían el resultado y sesgarían el estudio. Por esa razón no lo deben conocer. Entonces, acá vamos a eliminar esto. Perfecto. Y unimos acá y este es nuestro IRR. Obviamente esto se debe colocar fecha, empresa, el código del instrumento que vamos a utilizar en el estudio, etcétera. Bien, entonces básicamente vamos a hacerlo con pasa no pasa, es decir, cuando Juan va a tomar una galga, que ya ahorita vamos a ver qué es eso, va a tomar una galga y va a medir. Si la galga le da una lectura positiva, dice que está bueno, y si no, dice que está malo. O vamos a colocar un ok, no ok, también se puede utilizar. O un 1 y un 0, y listo, también se puede utilizar binario, como ustedes quieran. Vamos a hacerlo con unos y ceros. Entonces, digamos que le pasamos la primera pieza, que no es la número 1, no tiene que ser la número 1, no es en orden, obviamente no lo deben hacer en orden para que no se sesgue el estudio. Listo. Entonces le pasamos la primera, la número 4 a Juan, él no sabe cuál está midiendo, entonces él dijo, no, está bien. Después le pasamos la número 6 a Oscar, listo, él dijo, está bien. Después le pasamos la 8 a Juan, así aleatoriamente. Y vamos completando todas esas cantidades de lecturas, ¿sí? Después le pasamos a Juan le pasamos la 3, listo, a Oscar también le pasamos la 3, le pasamos la 1 a Oscar, le pasamos la 9 a Oscar, él dice, no, esa está mal, vamos a colocar que esa está mal. Le pasamos la 10 a Juan, él dice, no, esa está mal, perfecto. 1 está bien, 0 está mal. Y comenzamos a completar el estudio así, entonces esto queda así, vamos a llenarlo aquí de manera aleatoria. Digamos este es... ¿sí? Coloquemos aquí 1, 1, 1, 0. Aquí 0. Bueno, hemos terminado nuestros datos. Obviamente esto se hace con tiempo, con calma, se hace todo el estudio. Vamos a hacer algunas conclusiones de este RR, repetitividad y reproducibilidad. RR para facilitar las cosas. Entonces, en primer lugar, digamos que estamos haciendo una galga, un PR, y no sé lo que a ustedes se les ocurra. Aquí pueden colocar también, claro, medidas de un PR y también es válido. Entonces, ¿qué pasó con el operario Juan? ¿Qué sucedió con el operario Juan? ¿Y qué sucedió con el operario Oscar? ¿Qué sucedió con estos dos operarios? Vamos a colocar aquí otro color. En el caso de Juan vemos que siempre repite, es decir, que cuando dice la primera vez 1, también repite la medida, la 2 también hizo lo mismo, siempre repitió. El caso de Juan repitió. Observen que la 5 dijo 0 y la segunda vez también dijo 0, etcétera. Cuando dijo aquí esta que dice la 9 dijo 0 y dijo 0, y aquí pasó algo extraño, que es que dijo 0 y dijo 1. Digamos que puede haber sido un error de lectura, solo pasó una vez. Ahora analicemos el operario Oscar. Dijo lo mismo, pero aquí ya se equivocó, entonces no repitió. Y tampoco en este caso, ni en este caso, ni en este caso, ni en este caso. Es decir, Oscar, el sistema de medición que estamos utilizando al usar a Oscar como lector tiene problemas porque unas veces nos va a decir que el producto está bueno y otras que está malo. No, puede ser que sea falta de capacitación lo normal, entonces hay que entrenarlo a él. No creemos que sea el instrumento porque en el caso de Juan, él sí repite. Entonces, ¿qué reproduce? Reproduce, ¿qué sucede esto? Repite acá y repite también acá. Pero fíjese que si no repite, en el caso de un solo operario, tampoco reproduce. Es decir, que tenemos que hacer varias cosas en el sistema de medición. En este caso es entrenar a Oscar para que el sistema tenga repetitividad y reproducibilidad. Que cuando Juan dice que está bien, seguramente que la siguiente lectura va a estar bien, también Oscar lo haga. Entonces, cuando ya se le haya dado la capacitación a Oscar, en este caso, vamos a poder hacer nuevamente el estudio y mirar si esa tendencia cambió. Este se llama el RIR de método corto. También es válido y es sencillo de hacer, pero nos da una vista no del instrumento de medición, sino más bien del sistema de medición que está compuesto, les recuerdo, por el operario,
que es el apreciador de la medida, el instrumento de medición que debería estar calibrado y certificado, ya vimos todo, trazabilidad metrológica, y las unidades a medir que deberían ser uniformes, etcétera. Esa es la parte del RR. En la tercera parte vamos a mirar qué es una galga. Entonces en este dibujo que vamos a hacer tenemos una galga pasando, tenemos un círculo, ¿verdad? Que es un diámetro. Y eso está hecho, y aquí por aquí hay otro círculo más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño. Y es un dispositivo metálico, entonces vamos a unir estas dos piezas. Es un dispositivo metálico que tiene esta forma. Entonces por este lado podemos decir que si estamos introduciendo esa varilla, digamos que sea sólida, lo estamos introduciendo en un agujero, por ese lado sería pasa. Pero por el otro lado, por este lado, sería no pasa. No pasa. ¿Por qué? Porque este diámetro es más ancho. Entonces, por un lado pasa y por el otro lado no pasa. Si estamos viendo un agujero. Pero en ese sentido nos ahorramos el criterio del operario para tener que ir a un instrumento y medir cuál es el diámetro y calcular allá o interpretar un instrumento de medición. En este caso usan las galgas que son mucho más rápidas, simplemente ¿sí? Con hacer dos clics ya controlamos todo y va a pasar. Es no confundir con un pocayoke porque eso es otra cosa. Pero las galgas sí nos ayudan en la medición rápida de los productos y simplemente nos van a decir si está bueno o está malo. Lo que no pasa por el lado de pasa significa que está muy pequeño. Y lo que pasa por el lado de no pasa significa que está muy grande. Entonces, nuevamente, lo repito para que quede con calma. Por el lado que pasa, recuerden que es una varilla sólida. Entonces, vamos a medir un hueco. ¿Sí? Tenemos un agujero, entonces este es el lado de pasa. Él debería entrar. ¿Sí? Pero, si ese lado que debería entrar no entra, significa que este agujero está muy pequeño. Porque no me deja entrar. ¿Listo? Y por el otro lado está el no pasa, ¿sí? Que es ya un agujero más grande. Entonces, la galga no, como es tan grande no debería entrar. Pero si pasa, significa que este agujero está demasiado grande. Es más o menos la idea de la galga pasa no pasa. Se usa, es muy común en muchas industrias para hacerlo rápidamente. Usted puede coger un bolígrafo, cosas de plástico, cosas de metal. Se usa muchísimo, automotriz, lo que ustedes consideren, para las galgas pasa no pasa. Bueno, apreciados estudiantes de control de calidad, vamos a dejar la actividad de hoy hasta ahí. Tenemos que desarrollar, por supuesto, algunos ejercicios relacionados con los conceptos que acabamos de ver, todos los dos videos que acabamos de ver. Y por supuesto, les encargo que revisen la literatura que está disponible en la plataforma y también en internet, por ejemplo, en el caso del RR. Nos vemos en la próxima sesión.